una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Ay, no, yo miro que ese mi palito de limón no me quiere dar ningún limón. Ya sé, creo que voy a tener que podarlo. Pero ¿a quién podré llamar? No me poden. Voy a llamar a Yair Josué. Por aquí me llamaron. Me dijeron que había que cortar un palo por ahí. Sí. Bueno, entonces vamos a echarle ahí machete a la situación. Vamos a ver si pasa o no la poda. Pasa el momento de crecimiento, así que vamos a empezar con el trabajo. No quiero que me ponen. No hay que estar aquí, por favor. No. Una semana después. Ay, miren, el palito ya está creciendo, ya se mira más chulo el palito, ¿ves? Ahora sí, ya necesitamos una podadita para que se viera bien bonito. Y arrancamos una vez más con su programa ¡Sin Miedo al Éxito! Qué bueno poder acompañarnos una noche más, qué bueno poder estar con ustedes en este programa, el programa juvenil de Radio Alternativa en la 107.1 FM y también 89.7 FM para Petén. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en esta hora de la noche. Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a tener un tema espectacular, la vamos a pasar súper bien, vamos a poder aprender juntos y sobre todo vamos a poder llenar nuestro corazón de sabiduría y de palabra de Dios. Así que quédate pendiente porque hoy la vamos a romper con el tema. Así que también debes de recordar que el 42 15 87 66 está ahí disponible para que puedas comunicarte con nosotros. Bienvenidos, qué bueno tenerles esta noche acá en Sin Miedo al Éxito. Estará contigo Yair Ramírez, Franklin Vázquez, David Juárez, Astrid Tobar Y Esther Casasola. el tema de esta noche: poda. sí, gracias Momento por de podarme, poda. muchacha. Tengo- Poda, pero sirvió. es la primera vez que escucho gritar a un palito de limón. sí, la verdad No, que sí. duele. Si el árbol de limón hablara. Ajá. Fueron solo con fines de opening, de opening. Con La fines poda- ilustrativos. la poda duele. Perdón si lo hicimos mal, pero... La poda duele. Sí, yo siempre he pensado que cuando pongo un palito, no sé, les debe de doler, pero... Es un pensamiento muy infantil que tenía. No sé, no Da- podemos, da nunca cosa. hemos sido árboles para sentirlo. A mí siempre me dijeron, por ejemplo, yo era mucho de jugar con los árboles. Eran como que parte de mi imaginación y me ponía a darle cuentados al árbol. Y me decían, Decían que ajá. no lo hiciera. Ajá, me decían, no, eso le duele al palito, eso le duele al arbolito. Y resulta que Y por crecí eso con daba más frutos. Ajá, imagínense. Es cierto. Y yo le decía, pero ¿cómo le dolerá el palito si no tiene como ese sentimiento o no se puede expresar? Ah, pero eso no decían cuando le pegaban cinchazos al de aguacate, ¿va? Para que sacara más aguacate. Ahí ya no es. Cinchazos. Sí, ¿no ¿Cómo sabes eso? eso? No. Que supuestamente Son hay ritos esos. que pegarle cinchazos al palo de aguacate para que saque aguacates. Sí, o sea, el cuando palo- deja de sacar es como que se pone necio, entonces le tenés que pegar. Si el Los árbol de abuelitos y aguacate sus sabrá. trucos. Ajá. Chicotazos. Ajá. Me Y imagino. si no había que poner, si no aprendían con eso, había que ponerles algo que les diera vergüenza para que sacaran para que sacaran los aguacates. Interesante. Así. Recordemos Cositas de abuelitos. que la poda no va a ser fácil, la poda lleva un momento de proceso. dolor, es un proceso y más que un proceso yo diría es una oportunidad. Lo que Dios corta muchas veces para que nosotros podamos dar más fruto. Ejemplificamos la poda como un proceso y una oportunidad que vive en nuestros corazones, no para destruir, sino para poder multiplicar y que es una señal de buen cuidado, que alguien se preocupa por nosotros y que no estamos en el abandono. Recuerda que toda rama que no da fruto, Dios la corta, pero toda rama que da fruto, la poda es la que permite que ese fruto sea aún más abundante y sea de una manera hermosa, podríamos decir, abundante. Así que esta noche el tema nos va a enseñar mucho y algo que sobre todo podemos también platicar es que la poda nadie la aplaude, pero sí algunas veces puede llegar a sentirnos confundidos, nos puede asustar, nos puede abrumar, pero recordemos que en el reino de Dios la poda no es un castigo,
como lo dije, es una oportunidad, es una confirmación de que estamos en el camino correcto y que Dios quiere presenciar ese momento para que nosotros podamos gloriarnos en Él y que Él sea glorificado y nosotros también obtener esos frutos que la palabra dice en diferentes áreas. Entonces creo que la poda es una oportunidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y si lo que perdimos era lo que nos estaba estorbando y no nos dejaba crecer? El lunes hablábamos sobre bonsai. Los árboles bonsai, si lo vieron alguna vez, son pequeñitos, fueron limitados a una maceta, pero su historia, su biología dice que eran árboles enormes parecidos a los robles, y llegaron al punto de que lo redujeron tanto que fueron para colocarlos en una mesa de adorno en la sala y lo limitaron demasiado. Y entonces muchas veces nosotros podemos llegar a convertirnos de esa misma manera y podemos llegar a limitarnos. Por eso mismo cabe esta pregunta de si eso que perdimos era lo que nos estaba limitando a crecer. ¿Qué piensan? Sí, yo creo que al final la poda nos conviene. Es algo que evitamos porque humanamente nos gusta sufrir. Sin embargo, creo que en el sufrimiento es donde nacen nuevas cosas y creo que es donde nos vamos perfeccionando. Al final de cuentas, creo que el podar nos sirve para que todo aquello que ocupa el lugar de Dios sea quitado y Dios tome su lugar. Y esas son las cosas que usualmente nos duelen. Y si duelen es porque nuestro corazón amaba eso. No me duele, me quema, me Ajá, lastima. me lastima. Sí, porque tendemos a aferrarnos a todas esas cosas que... No se aferren, por favor. Ajá, que independientemente sean, digamos, que nos ayuden o que no nos ayuden, tendemos a tomarlas y el desprendimiento de esas situaciones, esas personas o sea lo que sea, ¿verdad? Lo que estemos aferrados, pero que sabemos que nos está haciendo daño. Quiera o no, pues va a generar dolor, ¿verdad? Porque es un desprendimiento. Y que yo siempre soy de la idea de que nosotros sabemos qué cosas son las que nos están, digamos, estorbando o que no nos están ayudando y qué cosas sí, obviamente, nos edifican o nos suman a nuestra vida. Yo creo que siempre he sido de esa idea de que somos conscientes de lo que hacemos. Que nos limita. Ajá. Y creo que el aprender a desprendernos, el aprender a desaprender esas cuestiones en nuestra vida, creo que es de vital importancia, porque si vemos en un jardín, siempre hay una persona que está a cargo de cuidar esa área, ¿verdad? O sea, en casa, si nosotros tenemos un área donde hay plantas, diferentes plantas, sea la que sea, siempre estamos pendientes de que se vean bonitas, de quitar las hojas secas o de quitar aquellas ramas que ya no sirven o tratar de cortar las ramas porque al final es necesario, ¿verdad? Para que el árbol agarre o la planta agarre una forma más bonita o más frondosa. Entonces, creo que es importante en nuestra vida poder desaprender o desarraigarnos de todas esas situaciones que sabemos que no nos están sumando. Incluso yo me di cuenta porque mi vida espiritual estaba en decadencia. Porque antes yo tenía un trabajo, me iba, no oraba, no leía la Biblia, nada de eso. Entonces digo, Dios, si antes me servías y no tenías trabajo, ¿por qué ahora que tenés trabajo, por qué me descuidas? Entonces algunas veces yo lo que hace es el darnos como esa oportunidad y de quitarnos como ese impedimento que para que nosotros nos podamos dar frutos y también podamos ser una mejor persona cada día. Sí, es que creo que todos, como decía Astrid, somos conscientes de las cosas, de lo que está bien, de lo que está mal. Y yo creo que todos nos damos cuenta que desde los 13 años para arriba, tal vez 12 años para arriba, creo que ya desde ahí venimos siendo ya conscientes exactamente de qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Más temprano, diría yo. Bueno, más temprano también. Es más temprano también. Pero creo que desde ahí nos damos cuenta de cuál es aquello de lo que debemos alejarnos y qué es aquello de lo que debemos acercarnos. Y muchas veces tal vez puede ser un poco más difícil para aquellos que no conocen de Dios, porque no conocen el camino correcto como tal, por decirlo. Pero incluso en esa situación somos conscientes de que como seres humanos qué nos hace bien, qué no nos hace bien.
Y creo que es muy importante que siempre tomemos en cuenta aquello que realmente, por ejemplo, si sabemos de Dios, estamos intentando tener una relación con Dios o una relación con Dios, sabemos que es aquello que nos aleja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, supongamos, sucede esta situación de que estábamos con Cristo y luego nos alejamos y luego queremos volver, pero sentimos que como que no merecemos el perdón y todo esto, ¿verdad? Pero creo que es aquí donde Dios trabaja y Él pues hace esta poda. O sea, Él prácticamente quita todo aquello que tenemos en nosotros, que en algún momento quizá nos aferramos o conocimos en el mundo cuando nos alejamos de Él. Y creo que es aquí donde Él va trabajando con nosotros y nos va moldeando para que poco a poco podamos no como tal cambiar, por decirlo, en el aspecto de nosotros como tal, sino cambiar las cosas que están mal, las cosas que no le han gustado ver de nosotros. Sí, yo creo que al final, creo que lo que decías tú del hecho de que sabemos lo que hacemos, y creo que hay podas voluntarias. Creo que Dios nos da ese chance de poder nosotros ir cortando eso. Tomar la decisión. Ajá, sin embargo, lo que no deseamos cortar, yo creo que al final de cuentas, por el mismo amor que Dios nos tiene, a veces que interviene y es más vergonzoso. O sea... Sí. Es bien interesante porque eso, cuando mencionabas de vergüenza, yo he escuchado algo muy puntual de diferentes personas que exponen la palabra de Dios y dice, hay momentos en los que Dios te da la oportunidad de que vengas y compartas y te acerques a Él, de que fallaste y quieres obtener una nueva vida, quieres renacer, quieres tener una nueva oportunidad, claro, pero también hay momentos en los que no decides hacerlo, vives ocultando esa misma situación. Y suceden dos cosas: o vienes y se lo expones a Dios, o el mismo termina avergonzándote, el mismo termina diciéndote, mira, tuviste que haber hecho caso a esto, tuviste que haber dicho esto, tuviste que... Y entonces ahí vienen los por qué. Yo siempre he dicho que el tiempo de poda es porque viene algo mejor, es porque Dios está preparando fruto, Dios está esperando algo mayor de nosotros. Y yo quiero dejarle una pregunta a todos los que nos escuchan antes de irnos al corte musical, y es: ¿por qué muchas veces Dios nos poda cuando estamos dando fruto? Porque muchas veces no lo necesitamos. Yo en reiteradas ocasiones vi a mi papá cortando un árbol de limón cuando el árbol estaba frondoso, lleno de limones, estaba prosperando, y diferentes árboles de mango también, y vienen y los podan. Yo siempre me pregunté, pero si está dando fruto, ¿para qué quieren más? ¿Para qué lo van a podar? Pero eso tiene una explicación y creo que lo vamos a compartir más adelante. Así que no te despegues. No puedes evadir los problemas que tienes con las personas que amas. Una molestia ignorada, una plática evadida, una molestia inexpresada puede provocar una gran bola de nieve que pudiste resolver con una conversación incómoda. Atraviesa el proceso de platicar con quienes te rodean, no solo de lo bonito, también lo molesto. Las relaciones largas y trascendentes no suceden sin esfuerzo. Tu buena actitud hará la diferencia. Radio Alternativa 107.1 FM. Y estamos de vuelta en tu programa ¡Sin miedo al éxito! Queremos invitarte a que te comuniques con nosotros al 4215-8766. Puedes enviarnos un mensaje, un audio, puedes llamarnos, pero dinos, ¿qué opinas respecto al tema de hoy, poda? Y queremos aprovechar también este momento para darle la bienvenida a nuestros invitados. Digo nuestros invitados porque son dos, pero van a estar en dos partes. Eso va a estar buenísimo. Va a ser así, unión heroica, diría yo. Esta es parte 1. Blanca Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Estoy muy agradecida con Dios, primeramente por la vida que nos da, y por la oportunidad que tenemos también de poder estar acá con ustedes. Digo tenemos porque juntamente familia, con mi esposo, definitivamente no puedo salir sin ellos. No puedo dejar a mis niñas
llorando allá, y a mi niño grande también llorando. Sí, es cierto. No. También nos acompaña Valentina y Elisa. Sí, ahí ya están Ya nos van a gritando. saludar Yo creo también. que ya Ya escucharon nos- los gritos sí. por ahí, ¿verdad? Ya se nos van a hicieron saludar, presentes. creo. Sí. Pues un gusto, chicos. Un gusto también tenerla y gracias siempre por la invitación, por pensar en nosotros. Y ahí sí que con la ayuda del Señor, ¿verdad? Gracias por, como les digo, por pensar en nosotros y este tema que muy bueno, la verdad, muy bueno. Anoche estaba viendo un episodio de Chosen. Tremenda serie esa. Que justamente Jesús estaba hablando acerca de eso, porque creo que Él lo dijo en la última cena, ¿verdad? Partiendo el pan con los discípulos, y Él mencionaba acerca del fruto de la planta que no da fruto. ¿Qué hacemos nosotros? La cortamos, ¿verdad? Incluso Él hacía mención también de la higuera que no tenía fruto, y los discípulos le dicen: maestro, pero o sea, no estamos en tiempo de higos, y cómo le estás pidiendo a una higuera que dé higos. Pero le dice, bueno, tenía signos de que ya era tiempo, de que siquiera estuviera dando alguna señal de un fruto, y no tenía ningún fruto. Entonces estaba como que muy interesante el poder escuchar eso. Quizá nos damos una figura, ¿verdad?, a través de esta serie, pero decía yo que qué interesante es poder saber de que así es Jesús con nosotros, ¿verdad? Que Él nos poda, pero nos quita todo aquello que en realidad Él sabe, porque nos conoce, ¿verdad? Y sabe que no nos va a servir para nuestra vida, que nos está haciendo quizá como un estorbo para que nosotros nos podamos reproducir y podamos dar fruto de la manera adecuada y correcta, ¿verdad? Así es, y yo creo que algo importante que podemos platicar en esta parte, en este segmento, es que si nos damos cuenta, el jardinero no corta en sí lo muerto, porque pues al final... No agarra las cosas secas, las hojas secas. Esas caen solitas, ¿verdad? O sea, no es el jardinero quien se encarga de cortarlo. Al final el jardinero corta lo vivo. Así es. Y como así, ¿verdad? O sea, y lo mismo sucede con Dios. Si Dios nos poda es porque estamos vivos. Así o sea, es. hay una intención, hay un propósito, ¿verdad? Y alguna vez, y esto creo que nos ha pasado, alguna vez hemos perdido algo que nos importaba mucho, y esto pues se los pregunto a todos, porque Sí. yo creo que en algún momento hemos perdido algo que nos importaba mucho, ya sea una amistad que parecía para siempre, ¿va? Un plan que no salió como lo esperábamos, una carrera que quizás pudo frustrarse en cierto momento, una etapa que terminó sin aviso. Creo que todos nos ha tocado vivir esa experiencia de perder algo que no esperábamos que no perder. esperábamos y que era importante para nosotros. Sí, yo pasé ese mismo momento y lo aprendí bien pequeño. Les voy a comentar de qué manera lo aprendí, es bien curioso. Recuerdo que mi tía viajó a la capital y de regreso me dijo: te voy a dar un regalo, y yo bien emocionado esperándolo. Entonces llegó, ella se fue de madrugada, llegó en la noche, tipo 8 o 9 de la noche, y me trajo un balón de fútbol original del FC Barcelona. Yo emocionadísimo porque lo tenía, contento porque ella me había traído esto. Entonces yo estaba... sí. Entonces yo estaba súper ilusionado, que no quería que nadie me lo tocara. Lo quería tener como que trofeo, como que fuera trofeo en repisa. La cuestión es que llega, se me acerca mi hermana y me lo pide prestado. Ajá, entonces yo no se lo quise prestar. Y la situación quedó ahí. El siguiente día lo llevo al colegio y dije yo, bueno, vamos a jugar fútbol con este. Nos ponemos a jugar con los compañeros, nos ponemos a jugar ahí, y todo emocionante, todo calidad. Pero ¿qué creen que sucedió? Viene un compañero, viene, tira la pelota y se sale del colegio. Va a parar al taller de enfrente y buscamos subirnos como a la tela metálica que había ahí, para que nos pasaran el balón, y no nos lo quisieron pasar. Al salir no nos dejaron salir del colegio. A la hora de la salida le dije a mi papá que me llevara a poder reclamar el balón, y raramente el balón ya no había existido, nunca había caído, nunca estuvo ahí. Nadie lo vio, pero nosotros vimos desde allá que sí estaba ahí. Entonces yo no lo entendí en ese momento, no esperaba poder perder mi balón de fútbol, pero yo dije, bueno,
ya sé por qué Dios me lo quitó. Desde bien pequeño lo dije y no lo vi como un castigo. En ese momento hubiéramos podido pensar es como un castigo, pero en realidad por no prestárselo a mi hermana. Yo así lo hubiera hecho si fuera mi hijo. Ajá, entonces nadie me lo dijo, pero yo recapacité porque ya me lo habían dicho en otras ocasiones. Entonces yo dije, sí, se lo tuve que haber prestado a mi hermana. Entonces Dios muchas veces nos quita cosas que no pensábamos que nos iba a quitar o que estábamos tan cómodos con ella, no por castigarnos, sino por protegernos, sino muchas veces por... Y porque sabe que nos va a servir para que florezcamos. Y algo muy interesante que yo estaba reflexionando al leer ese tema, y es que hace poco tiempo, hace mucho tiempo yo le pedí a mi esposo que rejardinizáramos ahí la parte de atrás, pero lo pudimos hacer hasta este año. Y yo tenía una planta que la tengo desde hace años, que mi hermano me regaló unos hijitos, como le decimos, ¿verdad? Unas matitas pequeñas, y yo lo sembré en mi casa y floreció. Pero ahora lo quité de la parte de enfrente y lo pasamos para la parte de atrás. Pero mi esposo solo lo puso y la plantita se pegó como pudo, ¿verdad? Entonces ahora que quisimos rejardinizar, vine yo y agarré una tijera, porque yo sabía que esta plantita tenía potencial. ¿Verdad? Entonces agarré una tijera con vano, nulo o poco conocimiento de jardinería. Lo único que hice fue cortar las hojas que ya estaban en el suelo, ¿verdad? Que estaban secas, que al final ya hasta se veía feo. Entonces las corté por completo y solo quedaron paraditas las hojas que en verdad pues estaban en buen estado. Ahora esa plantita ya viene con hijitos nuevos. ¿Por qué? Porque la podé. Le quité aquello que en realidad se veía mal y yo la veo ahora desde el comedor y digo, qué bonito se mira ahora. Solo quería un poquito de arreglo, y así somos los seres humanos. Muchas veces solo queremos una manita, ¿verdad? Un poquito de arreglo por parte del Señor, o quizá necesitamos que el Señor venga con una tijera y corte todo aquello que nos está estorbando en nuestra vida, que se ve feo, porque hay muchas cosas que son muy evidentes, muchos pecados muy evidentes que se ven feos y que Dios necesita hacer así como muy directo, cortarlos, arrancarlos, porque después me imagino que el Señor nos ve y dice, ya ve, sí, yo sabía. Había potencial. Yo sabía que había potencial, sí, yo sabía que podía lograr algo bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué? No hubiera hecho yo eso si esa planta estuviese muerta, ¿verdad? Porque qué sentido tuviera. No. Pero estaba viva, tenía potencial. Yo sabía de que algo se podía lograr con ello. Y con esto que usted mencionaba, viene a mí lo que dice Juan 15:2. Él corta de mí toda rama, lo estoy leyendo en NTV, que me gusta mucho esa versión. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Sí, y es que yo creo que hay veces que cuando ocurre la poda son temporadas largas y son temporadas en las cuales hay mucha crisis a veces. Sufrimiento, mucha claro, cosa. Y dolor, y creo que eso es lo que evitamos pasar, pero es necesario para poder crecer. Y de hecho la ciencia lo que hace también es confirmar que después de una crisis el cerebro se adapta mejor a las situaciones y a un estilo de vida nuevo. Entonces el cerebro busca y encuentra nuevas soluciones después de la crisis, encuentra resiliencia y sobre todo rompe patrones que antes estaba acostumbrado. Entonces, por ejemplo, alguien que procrastina mucho, alguien que deja las cosas para después, o alguien que tiene malos hábitos, alguien que busca lo suyo, alguien que es egoísta, o sea, todas esas capas de pecado que Dios sabe que tenemos, creo que Él trata de poder irlas depurando para poder sacar el verdadero potencial que Él nos dio. Honestamente, obviamente, creo que todo el tiempo queremos hacer lo malo porque es la naturaleza que está dentro de nosotros. Humana. Sin embargo, entre más lo poda Dios, más se refleja Cristo. Y ese es el verdadero propósito de que Dios nos pode para que el fruto de Cristo sea conocido. Y ahí, incluso en Juan 15, podemos ver eso, en donde dice que si nosotros damos mucho fruto, el Padre se glorifica. Y aquí vamos a este punto.
el hecho de nosotros perder algo no significa que sea nuestro. O sea, muchas veces nos duele perder cosas porque el trono lo ocupan esas cosas y no Jesús. Entonces, Cristo busca quitar esas cosas para que Él sea colocado ahí, pero también para enseñarnos que no dependemos de esas cosas y no dependemos de Él. Entonces, por eso nos duele perder un trabajo, nos duele perder una relación amorosa, nos duele perder dinero. Que nos aferramos, ¿verdad? Claro, entonces, digamos, supongamos, alguien pierde cierta cantidad de dinero y le duele, quiere decir de que ese dinero está anclado a su corazón ahí todavía, entonces se necesita ir depurándolo. Creo que uno se debe despertar pensando de que no es dueño de absolutamente nada, sino al contrario. Creo que somos suyos, ya le pertenecemos y creo que puede podar cualquier capa que nosotros necesitemos para poder seguir creciendo y que Cristo sea reflejado en nosotros. Creo que es el único principal propósito de la poda y al final creo que está bien que duela. Sí. Creo que si no duele no lo valoramos. Así es. Y la verdad es que en la poda lo que parecía perdido en realidad viene siendo un enfoque de parte de Dios para nosotros. Así que sí, tal vez tú perdiste algo que amabas y creo que quiero decirte que veas esa pérdida con otros ojos, porque para Dios no es una pérdida, al contrario, es un enfoque, no como castigo, sino como una preparación, y no como finales, sino como podas. Sí. Y recuerda que Dios no invierte tiempo en lo que no tiene potencial. Sí. Él está trabajando en ti. Y es porque hay algo grande por venir a tu vida. Pero vamos a seguir hablando más de este tema. Hay mucho de qué hablar, así que no te despegues. Y mientras tanto nos vamos con un tema musical. El mundo está lleno de tentaciones. Las encuentras en el día a día. Pone a prueba tu discernimiento, dominio propio y sabiduría. Pero sobre todo recuerda esto. Cada tentación es una oportunidad para decirle a Dios, te amo más que a mis propios deseos. 107.1 FM, te conecta con Dios. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando. Jesús. www.alternativa.com.gt, tu mejor compañía. Estamos de regreso en su programa Sin Miedo al Éxito. La verdad es que este es un gran tema, porque en lo personal creo que el hecho de acostumbrarnos a que Dios vaya quitando lo malo de nosotros significa que Dios nos ama. Y creo que para muchas personas el hecho de entender eso es difícil, porque como alguien que nos ama va a querer quitarnos algo. Pero en Hebreos 12... de hecho 12, 5, 6 dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Me voy a enfocar en esto. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama. Y creo yo que todos vamos a ser disciplinados porque Dios ama a todos. Entonces no podemos decir, Dios va a disciplinar solo al que busca de Él, o al que es pastor, o al que tiene un liderazgo, o al que toca la alabanza. Creo que Dios nos va a corregir a todos porque Dios nos ama, sin importar cuántas cosas no hemos dejado aún por buscarlo a Él. Creo que el hecho de corregirnos hace que Él quiera sacar nuestro potencial. Yo lo veo así, es como una mamá desea lo mejor para su hijo, y el sueño de una mamá es que el hijo estudie, se gradúe y tenga un buen trabajo y le vaya bien en la vida y no le haga falta nada. Sin embargo, el hijo va tomando su propia decisión, ¿verdad? Y hay otro camino. Entonces, en el deseo de Dios, Dios no quiere que nosotros padezcamos. Obviamente vamos a sufrir, porque Él no prometió que en este mundo no íbamos a sufrir, sino que prometió que Él iba a estar con nosotros. Pero Él sí quiere evitar ciertas frustraciones en nuestra vida, que no cometamos ciertos errores que a la larga nos va a perjudicar.
y vayamos por el camino que Él desea. Así como una mamá desea un buen futuro para un hijo, creo que Dios también. Y esto es importante entenderlo porque está la inteligencia y la sabiduría. Y alguien inteligente aprende de sus errores, pero alguien sabio aprende de los errores de los demás. Entonces Dios quiere que seamos así y ver lo que, si a lo mejor algún amigo tuyo, compañero o incluso familiar tal vez se equivocó, tú no sigas ese mismo camino. Si estás viendo que tu amiga está sufriendo por amor o tu amigo está sufriendo por amor, Dios quiere que tú te guardes, que tú guardes tu corazón, guardes tu mente y evites caer en eso para que tú sufras. Hay cosas que creo que Dios no desea, pero nuestros propios pasos llegan a eso, y creo que es necesario que Dios nos corrija, y el modo de corregir es podarnos y quitarnos esas cosas que estamos afanados. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Eso quiere decir de que van a haber nuevos afanes. Entonces tiene que ser una continua adoración de entregarle a Él todas esas cosas. Como hablamos al principio, creo que Dios nos da la oportunidad y la capacidad de podarnos nosotros mismos para no Él intervenir. Sin embargo, Él interviene porque nos ama. Entonces ese amor, la verdad que es difícil de entender. Es un amor que solo se tiene que abrazar, porque si lo quisiéramos entender, la verdad es que es complejo. Sí. Entonces simplemente se recibe. Así como la gracia es tan cara que tiene que ser regalada porque no la podemos comprar, así también el amor de Él. Y por medio del amor también viene esa corrección, pero no nos corrige porque Él le apetece quitarnos cosas, nos corrige porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, hay personas que se confunden porque Dios dice no muchas veces. No sé si ustedes han atravesado algún área de su vida, tal vez le han pedido a Dios, pero incluso el no de Dios es una poda en nuestro corazón. Así es, yo estaba recordando sobre lo que estaba hablando, Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí siento yo que hay dos partes, ¿verdad? La primera, de que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Obviamente Él tiene mejores cosas para nosotros, quiere lo mejor para nosotros, y Él ve más allá. Nosotros vemos solo lo que está enfrente de nuestras narices y imaginamos una vida perfecta y un camino perfecto para llegar a ese fin. Sin embargo, está la otra cara de la moneda también, en el cual nos vamos por el camino equivocado porque no contamos con la guianza del Señor. No tenemos una comunicación directa, continua y diaria con Él. Entonces nos levantamos, vamos al trabajo, hacemos esto, hacemos otro, lo que nosotros consideremos que es lo correcto. Entonces al final del camino, ¿qué pasa? Tropezamos, caemos, nos equivocamos, cometemos errores, regresamos todos lesionados, con fracturas, todos chencos, y Señor, perdóname, ayúdame porque no puedo solo, ¿verdad? Cuando nos pudiésemos haber evitado todo ese montón de errores, todos ese montón de sufrimientos. Claro que no es la vida perfecta, ¿verdad? Pero muchos sufrimientos nos lo ahorraríamos si tuviésemos una comunicación directa con el Señor y una relación de verdad radical, así, pero genuina con el Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía hacia toda verdad. Entonces, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, nos va a decir, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. Y aún así muchas veces decimos, no, pero es que yo digo por aquí. Entonces el Señor usa cosas, usa medios para arrancar ese orgullo, para arrancar esa necedad o qué sé yo, que sea lo que nosotros estamos luchando día a día, para llevarnos hacia el fin que Él desea. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si Él nos ama, no quiere lo malo para nosotros, ¿verdad? Él siempre, siempre, siempre va a querer lo mejor para nosotros, pero pensamos de que servir al Señor y seguirle pareciera de que tal vez es la ruta más larga, la más difícil, la más complicada, y a veces hasta la más aburrida, pensamos, ¿verdad? Sí,
Y yo creo que esto es lo bonito de ese amor de Dios, de que Franklin mencionaba en el segmento anterior de que Dios nos da incluso como que esa capacidad en cuanto sabemos qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas no. El Dios nos da la capacidad de podar nos da como que cierto poder en nuestras manos, nuestro libre albedrío, de cortar las cosas que no, de cortar las cosas que sabemos que no le agradan a él o que no van por el camino adecuado, pero aún así lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando cuando nosotros al final cedemos nuestra propia voluntad y nos vamos por ahí y no queremos cortar esas ramitas? Sí. El amor de Dios es tan grande que nos lleva a tal punto de que nos redirecciona. Así incluso. Con cuerdas de amor. Exacto. Nos lleva a ciertas circunstancias de nuestra vida en donde sí o sí nos hace como que llegar nuevamente a donde Él quiere llevarnos. Sí. Y eso creo que habla de el gran amor que Él tiene para nuestras vidas, que aún nosotros yéndonos por nuestra propia voluntad y por nuestros propios caminos, Él encuentra la manera de redireccionarnos hacia lo que Él quiere para nosotros. Incluso también como dice Juan 15, 1 al 2, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo el pámpano que no venga de mí y que no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces algunas veces lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos guiar por Dios, porque algunas veces nosotros solo miramos lo lado adentro o lado afuera. Entonces nosotros lo que tenemos que ser un instrumento de Dios. Aquí, por ejemplo, si ustedes miran un árbol que está seco, pero una rama que está seca, ustedes la van a quitar, lógico. Entonces así es Dios. Dios empieza a quitar todo lo malo de nosotros, nos empieza a hacer como un filtro. Mira, esto no, porque eso te aleja de mí, entonces te lo voy a quitar. También quita lo que son las relaciones amorosas, el trabajo, el dinero. Entonces esos son como obstáculos, porque estamos poniendo todo lo demás como un Dios, y no a Dios que tiene que ocupar como ese espacio. Entonces nosotros cada día tenemos que hacer una limpieza en nuestro corazón y en nuestra vida para siempre dejar el primer lugar a Dios. Sí, de hecho, creo que algo que debemos, porque a veces nosotros tomamos los no de Dios como un castigo, ¿verdad? Y creo que de eso estamos hablando en esta parte. Y yo creo que no es que sea, digamos, como que Dios te está jalando de la oreja o te esté dando un cinchazo, ¿verdad? No, no es así, sino que digamos que ese redireccionamiento, Él lo hace a través del Espíritu Santo. O sea, y es el Espíritu Santo el que habla a nuestras vidas para generar ese cambio. Ajá, exacto. Sí, no es como que Dios venga y te da un cinchazo, porque a veces tenemos la idea de que Dios es malo cuando nos dice que no. Y no es así, sino que Él incluso con ese amor tan grande a través de su Espíritu Santo nos muestra, nos consuela y nos redirige para esa buena voluntad de Él. Sí, y al final la poda es como una limpieza. Y muchas veces nosotros estamos confundidos que necesitamos estar limpios para acercarnos a Dios, pero funciona al revés. Nos acercamos a Dios para que Él nos limpie, porque nosotros humanamente no podemos hacerlo. Así es. Entonces, creo que esa dimensión la que tenemos que llegar a entender de cómo Él funciona y cómo Él nos ama. Y me llamó la atención algo que decías tú, Astrid, que al final tenemos hiciste énfasis en eso, que tenemos como ese chance de nosotros saber qué hacer y eso. Y lo decíamos, el libre albedrío, pero las personas pueden decir, ok, pero ¿por qué Dios me da esa libertad y no puedo hacer lo malo y lo pero de hacer lo malo y lo bueno? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Ok, pero eso es amor, honestamente. La libertad es amor. Así ama a Dios, no ama condicional. Él ama, y en ese amor nos da la libertad de buscarlo a Él. Por ejemplo, usted, ¿verdad? Usted está con su esposo porque lo ama. O sea, no hay nada obligado ahí. Sin embargo, obviamente hicieron un pacto delante de Dios, sus familias y tal. Pero al final hay una libertad. Y así mismo es Dios con nosotros. Creo que
Dios nos ama de una Hay forma... una libertad, pero por el mismo amor. Es correcto, ajá. Es decir, porque Dios nos ama, nos da esa libertad. Así es. Porque Él no nos hizo robot para que nosotros estuviéramos obligados a amarlo. Sí. Pero Él sí que es verdad que pone el primer paso y nos da lo mejor que tiene, que es a Cristo. Y ya luego nosotros tenemos la libertad de poder seguirlo a Él o no. Ese es un amor extraordinario, el hecho de buscarlo por voluntad y no por obligación. Entonces nos vamos a un corte, lo dejamos con este tema musical y volvemos con más de La Poda. Desde el corazón de América, Guatemala, transmite Radio Alternativa 107.1. Búscanos en la web www.alternativa.com.gt. Desde el corazón de América, Guatemala, transmite Radio Alternativa 107.1. Y ustedes lo esperaban, nosotros lo esperamos y este es tu programa ¡Sin miedo al éxito! Y ahora sí, cada que avanzamos vamos ya desenvolviendo más este tema. Y es que ahora quiero que hablemos de algo como menos es más. Para resumirlo más bien. No, menos es más. El orden de los factores en alter el producto. Sí. Menos es más. Signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Menos es más, ese es el punto. Pero bueno, ya que estábamos hablando de todo esto, de cómo... Antes que sigas. Jessy, bienvenida a Sin Miedo al Éxito. Sí, qué bueno tenerte por acá. Segunda parte. La primera parte teníamos a Blanca Alicia, todos en un mismo sentir, como familia acá. Qué bueno tenerles acá en Sin Miedo al Éxito. Ahora Jessy con nosotros en esta segunda parte. Bienvenido. No, muchas gracias chicos por la invitación y es un privilegio siempre en familia servir a Dios y poder acompañarlos esta noche, ¿verdad? En este tema tan especial que tienen por ahí de podar, decían. Macheteros. Nos pusimos jardineros. ¿Qué les pasó hoy? Hoy en la luna, hay que ver también la luna, ¿verdad? Para ver si corte de puede, pelo. si se puede sembrar o no, dicen algunos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo secular, ¿verdad? Pero no, es algo especial siempre poder estar en este programa. Teníamos ya hace ratito de no estar acá y saludarlos, ¿verdad? Y saludar a la audiencia que pues escucha Radio Alternativa y bueno, estar con ustedes. Hoy sí le damos la guitarra a Esther para que siga. No sé tocar guitarra, pi. ¿Flauta, sí? Flauta. Ni flauta. ¿Silba? Menos. ¿Y entonces? Lo que vamos a tocar es el tema. Eso es bueno. No, pero creo que muchas veces nos enfocamos en que tal vez tener más es mejor porque creemos que tal vez tenemos más opciones, más prioridades, mejores cosas, pero creo que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios actúa de una manera diferente con nosotros. Y es que para Dios el tener menos es más. Y es que hablando de todo lo que es la poda, hablando de cómo Dios va quitando cosas, es que desde ahí nos vamos dando cuenta de cómo Dios va restando cosas a nuestra vida para que podamos ser más. Si tenemos todas las cosas que tenemos, que creemos que son las mejores cosas en nuestra vida, por ejemplo, tal vez algún vicio, tal vez el dinero, que es lo más común, que tal vez todos en algún... Ajá. La caja registradora. Ajá, sí. Que creemos que todas... El ratoncito, el hámster en la cabeza. Creo que todas esas cosas, muchas veces creemos que por tener más en esas cosas estamos bien. Pero muchas veces nos damos cuenta Mentira. Pero muchas veces nos damos cuenta cuando podemos llegar a tener todo o mucho y aún así sentimos un vacío dentro de nosotros, aún así sentimos culpa, aún así nos sentimos mal. Y es porque muchas veces el que estemos llenos o rodeados de cosas que creemos que nos llenan, que creemos que nos hacen bien, esas cosas realmente nos están restando más que sumarnos. Y Dios actúa de esta manera. Y es que si nos podemos dar cuenta, Dios siempre en el transcurso de toda la Biblia, para quienes pues saben una que otra historia o han leído, Dios ha puesto pruebas, Dios ha elegido personas en las cuales nos demuestra que menos es más. Y es que muchas veces nos podemos dar cuenta de esto, por ejemplo, en la historia de Job. A Job lo dejó sin nada.
pero aún así demostró tener más, y ese más era Dios. Y es que también nos podemos dar cuenta en el caso de por qué Dios no usó a más personas, sino que decidió quedarse solo con 12 discípulos. Creo que con los 12 le costaba. No le costaba en el fin de que él no podía, sino que eran complicados de poder manejar. Exacto. Pero realmente, en todo caso, Jesús pudo haber elegido multitudes, haber elegido un montón de gente más para que anduviera con él, que estuvieran junto a él, o sea, miles y miles de personas, pero él decidió quedarse con 12. Yo creo que sí intentó con más. Por ejemplo, en la Biblia menciona que Jesús decía, sígueme. Entonces decía, mira, sí, pero dame chance de ir a enterrar a mis papás. Entonces ahí te das cuenta lo demasiado frondoso de ese árbol, que necesitaba podarlo, que él, o sea, esa persona no estaba todavía podada, y quién quita y podíamos hablar de otro discípulo más. La verdad no sabemos, ¿verdad? La verdad es que no sabemos. El mismo Nicodemo tuvo exactamente ese privilegio de poder sentarse frente a él y tener una conversación, ¿verdad? Y él le explicaba acerca de lo del reino. Explicaba acerca de lo del reino, de lo que él era. O sea, si nos vamos a eso, cabal, lo que estás hablando ahí de esa serie tan bien explicada, de que uno pueda entender de cómo Jesús pudo darle esa oportunidad para que diera fruto. Pero... Y no la captaba, vos, qué difícil. Sí, lamentablemente... Todos somos Nicodemo. Lamentablemente muchas veces hemos sido eso. Llegamos a ser parte como este personaje, Nicodemo, que no quiso, porque tuvo miedo, incertidumbre, el qué dirán, si era él también un maestro, un rabí, si lo iban a ver con él, qué iban a pensar de él, y tantas cosas más, que también su familia empezó a poner un montón de peros, un montón de excusas y más excusas. Y algo que mencionaba y veía acá que decía, pues, menos ramas, más frutos. Y vemos algunas personas enfrente ahí por mi casa, veíamos unos palos de aguacate, ¿verdad? Y nosotros lo mirábamos, y el árbol echaba bastantes aguacates, y decíamos nosotros, ¿por qué no los cortan? ¿Por qué no cortan el fruto, va? Si el aguacate tan rico. ¿A quién no le gusta hacer un guacamole gratis, va? Y yo, qué ganas de un aguacate, va, tan cerca que lo tengo, pero no. También el espíritu me decía, no son tuyos. Pero nos hubieras traído. Pero vamos a esto. Fíjense que un día de estos, pues, nos dimos cuenta que cortaron el árbol. O sea, lo dejaron sin ramas, lo podaron prácticamente, lo quitaron. Y otro que estaba cerca también solo lo podaron, y ahora está echando otras ramas, ¿va? Entonces, vamos, y me recuerda algo que tal vez pueda ser que alguna tremenda plaga no dejaba que ese fruto pues fuera algo sabroso como nos imaginamos, o se diera ahorita, bien como tal, se diera bien como tal, o fuera algo servible, ¿verdad? Entonces, como muy bien, pues ahí estamos viendo en la parte de que el fruto sirva, ¿verdad? Que esa rama, si va a dar un fruto, que sea un fruto pues que realmente sea jugoso, que ustedes lo disfruten. Pero ahora en nuestra vida hay cosas que vienen y empiezan a carcomer nuestro corazón, nuestro espíritu, empezamos a poner peros, empezamos a poner excusas, como estamos hablando de los mismos, ¿verdad? Que fueron 12, sí, 12 que dijeron, que lo vieron a los ojos y dijeron, sí, aquí voy, ¿verdad? El mismo Mateo, no hubo ningún pero, solo se levantó y dijo, está bien, va, aquí estoy. Dijo, ¿por qué yo? Ni nada. Pero los demás, a los cuales pues él pudo hablarles y llevarles esa palabra, y tuvieron ese privilegio de poder seguirle y no le siguieron, ¿verdad? Qué triste,
La verdad que difícil esa parte. Y es que yo creo que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que le podamos, que Él sea el centro de nuestra vida, porque nosotros podemos querer muchas cosas en este mundo, pero al final, si consiguiéramos todo en este mundo, al final siempre vamos a tener un vacío en nuestro corazón, porque es algo que solamente Él puede llenar. Y fíjense que esto me recordaba un poquito a lo que Pablo decía en 2 de Corintios 12, 9. Él dijo: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Lo dejaré ahí, ese versículo. En ese entonces, para colocar en contexto, Pablo pedía que se le quitara un aguijón. Y esto pues se puede interpretar como una debilidad, una enfermedad, una angustia. No especifica no dice qué exactamente qué era lo que él sufría en ese momento. Pero Dios respondió que su gracia era suficiente para todo. Y entonces cuando Dios necesita hacer una poda en nuestra vida, cuando aparentemente digamos como que se están quitando todas las ramas, es para que su poder se perfeccione en nosotros, porque esa planta que nosotros somos, si nosotros nos figuramos como en una planta, es para que podamos ser más frondosos, para que podamos dar un mejor fruto, para que podamos crecer, para que podamos ser productivos, ¿verdad? Que podamos dar un buen fruto. Pero Dios es lo que necesita de nosotros, que Él sea lo único que nosotros necesitemos. Sí, algunas veces uno siente el llamado de Dios, pero uno lo empieza a rechazar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ser humildes y mansos de corazón y escuchar el llamado. Porque algunas veces nosotros somos como esos discípulos que Dios los está llamando. Y ponemos pretextos: no, hoy no puedo, hoy no sé qué. Entonces ya terminemos de pretextos. Porque algunas veces cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, las queremos ya, pero cuando Dios nos está llamando o cuando estamos bien, no nos acordamos de Él. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es siempre buscar a Dios. A lo que me refiero, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que si nosotros buscamos primero a Dios, ¿por qué nos vamos a preocupar por lo demás? Incluso la Biblia dice: si los pájaros no se preocupan por comida, ¿por qué Dios no se va a preocupar con nosotros? Por vestirnos, por tenernos comida, todo eso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios, como ama a los animales, así nos ama a nosotros. Entonces siempre tenemos que ser agradecidos en todo momento. Sí, yo, me pongo a pensar también en el joven rico, de que le dijo a Jesús: mira, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces vino Jesús, yo no sé, yo lo veo así, creo que él se bajó lo más que pudo y le dijo: mira, simplemente pues sigue los mandamientos. Entonces viene y le dice: Señor, pero los he seguido desde que era adolescente. Entonces, él es como: mira, Dios, soy tan perfecto que los he seguido, ¿qué más hago? Entonces vino Jesús y le tocó lo que más amaba y le dijo: ok, entonces repartí todos tus bienes y dalo a los pobres. Entonces él se entristeció. La Biblia dice que él se puso triste porque Dios le había pedido eso. Y no es que Dios nos quiera quitar algo en nuestra vida, simplemente lo que Él quiere es ordenarlo, nada más. Quiere ordenar las posiciones de donde está nuestro corazón, porque de hecho de eso mana la vida. En lo que más amamos, eso, es decir, si amamos más un trabajo que la dependencia de Dios, eso nos va a dirigir nuestra vida. Si amamos más, e incluso hasta una iglesia o a una persona, eso nos va a terminar dirigiendo. Entonces creo que lo que Dios pretende es ordenar nuestro corazón más que quitarnos cosas. Y hay ciertas cosas que tienen que pasar en nuestra vida para que nuestro corazón refleje a Cristo. Y al final, si Dios no tiene en nuestro corazón, entonces no tiene nada, porque lo que Él más le interesa es lo que mana de nuestro corazón. Y creo que son las cosas que Él quiere ir podando, más que las cosas de afuera, es lo que está dentro. Por ejemplo, podemos
pasar una temporada de crisis, pero muchas veces puede pasar el tiempo y las circunstancias pueden seguir iguales. Y ahí nos frustramos porque creemos de que Dios no actuó. Sin embargo, a Dios no le interesa las cosas externas. Lo que les interesa al Señor es en quién nos convertimos nosotros después de atravesar eso. Hay ciertas cosas que no se van a dar, ¿verdad? Hay incluso sanidades que tal vez no se van a lograr, pero nuestro corazón no tiene que depender de eso. Es decir, yo lo pongo así. Creo que nuestro corazón no debe depender ni del sí ni del no de Dios. Sí. Porque ese es algo muy que se tiene que hacer a nuestra manera. O sea, es decir, Dios ya lo solucionó todo con Cristo. O sea, algo mejor que eso no nos puede dar. Entonces nuestro corazón siempre está como anclado en que si Dios me da estoy bien y si me da calidad y si no me da pues estoy mal. Entonces creo que tenemos que vivir todos los días como perdonados. Sí, yo pienso que también en nuestra vida tenemos que tener un orden de prioridades, ¿no? Sí, correcto. Esa es la cuestión de que ordenar cuál es nuestro anhelo, ¿verdad? De nuestra vida, en nuestro corazón. Y muy bien, pues lo han dicho ustedes acerca de que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, de eso depende de cuál es mi nivel de prioridades en mi vida. Si algo viene y me agobia, me viene y me bota o me hace retroceder o bajar la guardia, es porque en el orden de prioridades no está Él primero. Agregando lo que decía Bob Franklin de la parábola del hombre rico, dice Mateo 19:24, otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces uno se da cuenta, ¿qué hace el camello para entrar a una puerta pequeña? Se empieza a despojar de todo. En cambio el rico no, el rico entre más tiene, más quiere. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es despojarnos de todo, de los problemas, de la vanidad, de todo eso. Entonces ahí nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Sí, sí. Proverbios 16:8-9 nos dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta que Dios no busca, como tal nos decía Franklin, Dios no busca quitarnos toda nuestra vida, quitarnos las cosas. Dios no busca eso. Dios busca ordenar todo lo que tenemos y guiarnos por el camino correcto. Y si tenemos todas las cosas que tenemos encima de nosotros, que queremos en ese momento, no podemos pasar por esa puerta, como lo decía David. Entonces, hoy quiero que mires tu corazón como ese árbol de aguacates. Hoy quiero que lo mires así y te pongas a pensar. ¿Crees que realmente el fruto que tú dices estar dando está bien? ¿Es el correcto? ¿Es digerible? ¿O simplemente es una de las caras de la moneda para decir yo tengo estos frutos, yo tengo esto, yo tengo aquello? Pero realmente tienes a Dios en tu corazón y realmente Él es quien está podando ese árbol, porque si no es así, no vas a poder dar el fruto correcto, el fruto que Dios quiere que des. Así que hoy ve tu corazón como ese árbol de aguacates. Y hoy solo simplemente piensa si realmente Dios está podando ese corazón, está podando las ramas de ese árbol también. Mientras tanto nos vamos a ir a un pequeño corte musical, pero quédate porque vendremos con mucho más. El mundo está lleno de tentaciones. Las encuentras en el día a día. Pone a prueba tu discernimiento, dominio propio y sabiduría. Pero sobre todo recuerda esto: cada tentación es una oportunidad para decirle a Dios: te amo más que a mis propios deseos. 107.1 FM te conecta con Dios. Estamos de vuelta en tu programa ¡Sin miedo al éxito! Estamos de vuelta y no hemos recibido ningún mensaje.
Nos han traicionado. ¿Qué pasó? Están poniendo atención al programa. Eso espero. Voy a hacer preguntas y quiero que respondan al Ella 42. pasa exámenes ustedes. Ajá. Y no de sangre. Respondan al 42 15 87 66. Extrañamos el mensaje del hermano que siempre nos escribe en el programa. No, hombre. No, yo escribía en TikTok. Relámpago. Hermano Relámpago. El hermano que tiene mi otro teléfono. El amigo de mi amigo, que es mi hermano. Que soy yo. Soy mi propio amigo. Bueno, en esta parte quiero que hablemos algo que nadie quiere sentir, pero que todos necesitamos. Que todos sentimos. Así es. El dolor de la poda. Ya hablamos de que es de mucha bendición, ¿verdad? El cortar ciertas cosas en nuestra vida, pero creo que también es momento de hablar de lo doloroso que es para nosotros cuando debemos cortar con ciertos aspectos en nuestra vida que, al contrario de sumar, pues nos están restando. Y es que la poda, ciertamente la poda duele, ustedes, pero el estancamiento, el quedarnos ahí, el no hacer nada, el dejar las cosas como están, eso genera, ese estancamiento no duele, sino que nos mata. Y fíjense que con esto yo hace poco veía, no era un mensaje, era un video, algo gráfico, y estaba una plantita. Estaba en un lugar, era una flor, estaba plantada en un lugar en un área donde pegaba mucho sol. Y entonces, ¿qué sucede cuando una planta, una flor para yo creo que las mujeres o las mamás o las abuelas son las que conocen un poquito creo más que ya vi así ese de video. plantitas. Ajá. Entonces, viene esta florecita e intenta moverse. ¿Por qué? Porque todas las demás flores que han quedado plantadas en la área donde estaban, pues han muerto así secas, ¿verdad? Mientras que el área donde ella se quería mover estaban regando constantemente, entonces ella quería moverse hacia la demás área. Entonces ella con todas sus fuerzas intenta arrastrarse, caminar, y cuando estuvo a punto de tocar ya ese suelo fresco, pues no alcanzó a hacerlo. Entonces se seca, pero esa semillita salió volando y cayó en esta área fresca. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa área fresca con el tiempo floreció, porque toda la semilla obviamente hizo que nacieran más flores ahí. Pero ¿a qué voy con esto? Que el estancamiento, cuando nosotros nos quedamos en un área donde sabemos que no está bien, que nos estamos haciendo daño, eso mata. Por lo tanto, aunque la poda duela, es necesario hacerla, es necesario que Dios actúe en nuestra vida. Y ahora les pregunto, ¿te ha dolido algo o les ha dolido algo últimamente? Tal vez una pérdida, un cambio, la cabeza, una etapa que terminó, o en algún momento de nuestra vida nos ha dolido atravesar por estas situaciones. Y tal vez no es que sea un castigo de parte de Dios, sino que era parte del proceso, ¿verdad? Era esa poda que necesitábamos para poder salir de esa zona de... Ser limpios. Sí, hay una representación que nosotros podemos obtener de esto, y es que cuando nosotros decidimos poder romper cualquier patrón, cualquier ciclo que nuestra vida tiene, es un precio que debemos de pagar, es el precio que nosotros debemos de tener. Todo requiere un sacrificio, muchas veces vamos a hacer nosotros, algunas otras veces van a ser alguien de nuestra misma generación, pero para poder mejorar hay que dejar algo atrás. Es parte de la ley, de una ley de Newton, y lo ocupan mucho. Para poder alcanzar algo que está por delante, debemos de saber. Interestelar, algo así. Ahí tienes que dejar algo atrás. Entonces, se ha ocupado como frase en diferentes películas, una muy icónica, la ley de Murphy, es que si algo malo tiene que pasar, va a pasar. Entonces, ahorita estamos un poco teóricos y filosóficos en esto, pero no. El punto al que queremos llegar es que nosotros debemos de
de notar la representación o lo representativo que es la poda. Me refiero a una representación porque todos hemos atravesado diferentes tipos de poda en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, de diferentes formas, pero niéguenmelo, todos hemos obtenido un resultado grande, un fruto maravilloso de esa poda, y que todos hoy lo tenemos como testimonio. En su momento tal vez no lo entendíamos, decíamos, Dios, ¿para qué? Dios, incluso algunas veces ¿por qué? No entendíamos el propósito de Dios, y ahora decimos, por lo que estaba pasando en ese momento, Dios, gracias por lo que me permites, o Dios, gracias porque me permitiste pasar ese proceso que no entendía, que lo miraba como algo desastroso, caótico, pero que Dios estaba manifestándose de esa manera. Como seres humanos no nos gusta la disciplina, y cuando hablan de disciplina siempre viene a mi mente la frase que dice papá o mamá, si te disciplinas porque te amo, esto me duele más a ti que a mí, pero yo no lo veo mal a él, dicen. Entonces es representativo esto, y nos lleva a poder darnos cuenta que es necesario el dolor. Todos hemos sentido dolor, pero el dolor es tan necesario porque es lo que nos mueve, así como el amor, así como la pasión, así como el poder obtener un propósito, el poder tener sentido en esta vida. También el dolor nos mueve porque recordamos de dónde salimos, y tenemos esa memoria espiritual, me atrevería a decir, y no generamos amnesia espiritual, sino una buena memoria espiritual, que decimos, si el Dios grande que me ayudó a derrotar ese gigante en el pasado, en el 2020, en el 2021, en el 2018, es el mismo que está hoy aquí, también voy a poder derrotar ese gigante por más que me duela. Exacto. No, eso es algo que nosotros debemos de tener en mente siempre, ¿verdad? Que cada uno pasamos por diferentes etapas de nuestra vida para poder ser formados espiritualmente, para crecer espiritualmente, y cada uno también, así como los mismos discípulos pudieron tener esa experiencia, ¿verdad? De poder estar con él e irse también solos a poder predicar, y algunos de ellos pues pasaron algunas situaciones difíciles, complicadas mientras estuvieron con él, pero eso les sirvió para poder también quitar algunas cosas, limar algunas asperezas que quizás no estaban dando el fruto como debe ser en su corazón, y pues si nosotros queremos crecer aún más, hay cosas que nosotros mismos no las miramos, ¿verdad? Nosotros mismos a veces no somos buenos para como autoevaluarnos, sino que siempre hay algo que por medio de algún proceso vamos a tener que ser removidos y también disciplinados para poder crecer, ¿verdad? Y seguir adelante. Vos me llamaste la atención que dijiste de los discípulos, que yo creo que los discípulos en Pentecostés estaban como bien cómodos, calidad ahí. Sí. Entonces Dios les tuvo que mandar persecución. Dios les tuvo que mandar persecución para que salieran y fueran a hacer lo que debían de hacer, que era exacto. Y lo pudieron tomar como ala, pero al final o sea, tenían que salir a cumplir el propósito, que era evangelizar. Y por medio de esa acción, la verdad que nosotros también nos beneficiamos de conocer la verdad, ¿verdad? Entonces, sí, creo que muchas veces no lo miramos desde ese punto de vista, pero creo que todo tiene que tener un movimiento. O sea, siento que si estamos muy cómodos, nos estancamos ahí. Lo que decías vos, que, a ver, poniéndolo así, realmente un río tiene vida porque sus aguas corren, los peces, todo, ¿verdad? El agua corre. Un manantial o un agua estancada realmente se convierte, por ejemplo, en el Mar Muerto. Es Mar Muerto porque no fluye nada ahí. Entonces creo que así tiene que ser nuestra vida para todo. Entonces cuando nosotros no entendemos eso, viene Dios y nos poda a su modo. Y es donde duele. Sin embargo, creo que hay que irlo aprendiendo porque, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo. Creo que hay muchos jóvenes ahorita, uno, no se quieren casar, otro, menos tener hijos. Pero creo que, porque dicen, no, es que ahorita tengo un buen trabajo, me estoy ganando bien y eso, entonces, ¿para qué? Pero no hemos entendido el verdadero propósito de Dios, que Dios quiere todo en movimiento para Él darnos más todavía, más fruto. Sí. Entonces, digamos, si ya estás al punto de tener un buen trabajo y eso, creo que tenés que dar el siguiente paso. Por ejemplo, yo no lo entendía y siendo vulnerable acá, creo que cuando me convertí en papá, de cierta manera le huía un poco, pero cuando vino Fabián, mi hijo,
creo que entendí el verdadero propósito de compartir todo lo que Dios me había dado. No solo enseñarle ni cosas materiales, sino también enseñarlo, criarlo, mi energía. Entonces es como un río, o sea, yo no me podía detener ahí, porque si nos detenemos, esa onda no crece. O sea, incluso Dios cuando bendecía decía, miren, vayan, multiplíquense, ¿verdad? Él nunca decía, miren, o sea, yo no encuentro ningún pasaje de la Biblia que Dios venga y diga, miren, quédense ahí, no hagan nada, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, ¿verdad? O sea, ya no hagan nada, ya estuvo. Al contrario, siempre es animarnos, el tener movimiento, y así para todo, para nuestras finanzas, para ministerios, trabajo, lo que sea, es un crecimiento. Sí. Y fíjense que para esto, científicamente, el dolor físico y emocional es una señal de crecimiento. En el cuerpo, el dolor muscular es parte del proceso de fortalecimiento. Entonces, en el alma, pues también sucede lo mismo. Y tal vez estás pasando por una etapa incómoda en tu vida, sientes que perdiste algo, que estás en pausa, que nada avanza, pero ¿y si no estás estancado, sino que estás siendo podado por Dios? Porque a veces no lo asimilamos así, sino que creemos de que estamos perdiendo muchas cosas, pero en esa pérdida aparentemente para nosotros es una forma en la que Dios trabaja en nuestra vida. Dios no poda por capricho, porque se le antojó, porque por así nada más por casualidad. Él poda con propósito. Él ve el futuro que tú aún no ves. Así que no huyas del proceso, no te compares con quien parece que está floreciendo, que parece que todo le sale excelente, porque tú estás siendo podado. Y si estás siendo podado es porque el Señor ve potencial en cada uno de nosotros. Nosotros que estamos acá también hemos sido podados y seguimos siendo podados, porque el Señor ve algo en nosotros que, aunque nosotros digamos no sirvo para nada, Dios nos conoce tan bien que Él conoce que hay potencial en cada uno de nosotros. Exacto. Y así que cada planta tiene su temporada y cada uno de nosotros también tiene su temporada. Sí, alguna de las cosas que estaba viendo por ahí es que tal vez podemos decir, bueno, podar es solo o va a pasar algo malo el que se porta mal, o va a pasar alguna dificultad o alguna situación difícil para entender a aquel que se porta mal, aquel que no va a la iglesia, aquel que no ora, aquel que no lee la Biblia. No, esto es para todos. Realmente es para todos, porque si nosotros nos damos cuenta, ahí pues leyendo un poco ahí del guión, tienen el ejemplo de José, ¿verdad? José, un buen hijo predilecto, querido, amado, pero hubo algo que tuvo que incomodarlo para llegar a ser el propósito que Dios tenía para él, ¿verdad? No es mi propósito, sino que el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de entender, de saber de que Él tiene un propósito para nuestras vidas y Él tiene planes de bien, dice, ¿verdad? Él nunca va a tener algo mal para nosotros. Claro, como seres humanos nos entristecemos, tenemos dolor, nos duele el corazón. En la Biblia están las personas que desgarraban sus túnicas por el dolor, ¿verdad? Se echaban cenizas y todo eso porque había un dolor. Eso es algo que normalmente, comúnmente nosotros los seres humanos lo sentimos. El mismo Jesús lo sintió cuando su amigo Lázaro, pero se murió. Él no llegó en el instante, ¿verdad? La familia estaba pasando una situación difícil, triste, dolorosa, pero él también lloró, él lo sintió, ¿verdad? Quiere decir que nosotros íbamos a sentir esa parte, pero también saber de que él tiene un propósito más adelante y sabe por qué pasamos algunas situaciones en nuestras vidas. Así es. Y el que tú estés escuchando este programa, este día, con este tema, no es una casualidad, es un propósito también de parte de Dios para tu vida. Así que quédate, nosotros nos vamos a un corte musical, pero continuamos con más de este programa. Saber cuándo hablar y cuándo callar es expresar sabiduría.
Las malas conversaciones pueden corromper las buenas costumbres, así que aprende a detectar las pláticas tóxicas y sal de allí de inmediato. Alternativa te conecta con Dios. Perdona rápido. Mientras más prolongas una molestia, más te dañas. Y más lejos estamos de la gracia de Dios. El perdón es lo único que mantiene las relaciones interpersonales largas. Prácticamente, en algún momento, necesitarás perdonar a todos los que te rodean. Las relaciones largas y trascendentes no suceden sin esfuerzo. Tu buena actitud hará la diferencia. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Transmitimos desde la ciudad bicentenaria Chiquimula, cuna de la cultura. Radio Alternativa 107.1 FM. 911, ¿cuál es su emergencia? Auxilio, necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación, señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Era la última noche que Jesús pasaba con sus discípulos. Por ello quiso impartirles la última enseñanza, sabiendo que su tiempo en la tierra se acortaba. Y comenzó diciéndoles: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esto lo dice Juan capítulo 15 del 1 al 5. Qué gran privilegio y a la vez tremendo desafío que Jesús nos deja al compararnos con las ramas de la vid. Lógicamente, el pámpano sin la vid no tiene vida. Por ello, como creyentes somos llamados a no separarnos de su presencia. Porque si estamos unidos a Jesús, nuestros pensamientos serán como los suyos. Nuestras palabras y actos llevarán el sello de su presencia. ¿No ese es el deseo de todo verdadero cristiano? Quizás se haga fácil permanecer a su lado cuando las cosas marchan bien, pero ¿cuál es la actitud cuando todo parece ir en contra? Aunque permanezcamos en la vida. Dios es tan bueno que a pesar de nuestra lejanía en momentos de desesperación, Él desea ser nuestro amigo, ser ese amigo más íntimo, porque cuando le abrimos nuestro corazón, Él nos hace ver nuestros errores, incluso las malas motivaciones que podríamos tener en alguna situación. Nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, se regocija de nuestras grandes victorias sobre el pecado y recibe con agrado nuestras experiencias de gratitud y alabanza. Todo esto es parte del permanecer unidos a Cristo. Ahora, mi pregunta es, ¿te gustaría asumir el reto? Yo te animo a que cada día de este año 2026 puedas tomar la decisión de poner a los pies de Jesús todo lo que está pasando
o todo lo que te va a pasar, o todo lo que te esté sucediendo en este instante, con la confianza de que Él puede y desea proveer para cada uno de todas sus necesidades, para todas tus necesidades. Ayudarte a discernir, a pensar lo bueno y qué es lo malo, para que en ti puedas llevar todo buen fruto que proviene del permanecer en comunión con Cristo. Ahora te invito a que dejes atrás toda la autosuficiencia y únete a Cristo, porque separados de Él nada podremos hacer. Yo te invito a que realmente des esos buenos frutos. Si tú ya conoces de Él, permanece en Él. Si tú no conoces de Él, deja que Él entre a tu corazón y que Él empiece a labrar y empiece a sembrar esa semilla. Deja que esa semilla empiece a dar esa buena germinación para que dé un fruto más adelante, donde tú puedas hablar de ese buen labrador que es Dios. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos ese gran reto de permanecer en ti. Así como los discípulos estaban alrededor de esa mesa, quizás después de que Jesús les había lavado sus pies, después de estar compartiendo con Él, y empieza diciéndoles que deben de permanecer siempre, porque el final se acercaba. Había incertidumbre después, había tristeza, había enojo en algunos, había desilusión, quizás por tanto tiempo que habían pasado con Jesús, y al final decir, bueno, el Maestro nos va a dejar, ¿qué vamos a hacer? Pero esta palabra iba a permanecer en ellos, y esta palabra iba a germinar a su tiempo, y ese fruto que había sido sembrado desde cuando dijeron sí, yo te sigo, iba a empezar a dar esos frutos especiales de llevar tu palabra cuando les dijo ir y predicar por todo el mundo. Y ese es el fruto que nosotros debemos de dar. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades. Ayúdanos a que tú siempre permanezcas en nosotros y no dejes que nada ni nadie nos pueda separar de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y luego este 911 regresamos a tu programa ¡Sin miedo al éxito! Muy bien, qué bueno poder llegar al final de este programa, poder compartir los mejores momentos contigo y sobre todo invitarte a que no pierdas de tus oídos la programación de Alternativa y de Sin Miedo al Éxito. Nosotros lastimosamente debemos de irnos, pero no queremos irnos sin antes recomendarte algo sumamente importante, y sobre todo que puedas recordar que este tema de la poda, este tema que hemos tratado esta noche, no queda en vano, sino es algo que impacta nuestras vidas, impacta nuestros corazones, con el fin de hacernos una invitación cordial a poder cambiar nuestras vidas y nuestros corazones. Así que hoy, el día de hoy, acepta la poda, suelta lo que estorba y confía en el proceso que Dios tiene para tu vida. Dios no te poda porque fallaste, te poda porque espera más fruto de ti. Así que algo muy puntual, y queremos todos concluir en este programa, es recomendándote y sobre todo dándote un consejo. ¿De qué manera concluimos este programa? ¿Qué aprendimos esta noche? Así que todos vamos a poder concluir de esta manera e invitar a toda nuestra audiencia a que puedan guardar este reto y también un consejo con el cual puedan poner en práctica la poda. Así que empezamos aquí por acá, un consejo en el cual podamos dejar a toda nuestra audiencia. Yo pienso que menguar más para que Cristo sea enaltecido en nuestros corazones. Exacto. Y por supuesto recordar de que Dios a quien ama corrige, ¿verdad? Así que dejemos que el Padre nos corrija y nos lleve por el camino correcto por el cual debemos de andar. Dios te bendiga.
que sobre todas las cosas recuerdes que aunque Dios quite cosas de tu vida que por más que ames y que creas que son las correctas, Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, y Él sabe por qué lo está haciendo y por qué, para qué tiempo. Tal vez la poda en este momento está doliendo, pero recuerda que el jardinero no se equivoca y ese jardinero es Dios. Siempre quita todo lo malo de tu vida y deja que Dios gobierne tu corazón. No pongas a otros dioses delante del Rey de Reyes, así que siempre dale el primer lugar a Dios. Pues mi consejo es también que puedan permanecer en Dios y pues sabiendo de que separados de Dios nada vamos a poder hacer. Buenísimo. Sobre todo también puede recordar que lo que se puede representar para nosotros como una pérdida, como una decepción, es solamente su protección y Él nos está protegiendo de lo que puede venir más adelante. Sí. Así que nosotros ahora sí nos despedimos, pero antes queremos agradecer a Blanca Alicia, a Jessie, a toda la familia que se vino esta noche acá a Sin Miedo al Éxito, toda la familia compartiendo con nosotros, así que ellos se van a despedir también, ellos también nos van a dar unas palabras ahí. Elizabeth nos va a compartir unas palabras y también va a saludar a la audiencia, así que este es tu tiempo, Elizabeth, coméntanos. Hola chicos. Muy bien. Gracias. Visitar a mi mami, a mi papi, a programas Sin Miedo al Éxito. Eso, muy bien, fuerte aplauso. Gracias por muchas gracias chicos, la verdad que aquí estamos en familia, agradecidos con Dios por lo bueno y lo fiel que ha sido con nosotros. Y gracias por tomarnos en cuenta. Siempre es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Franklin, ahí, Jair, Eren, Astrid y aquí nuestro amado David. Vaya, hoy le fluía. Unción. Hoy le fluía. Qué nivel. No, es un gusto, fue en realidad un privilegio poder dejarse usar de parte de Dios. Amén. Y poder aprender junto con ustedes. Así que nosotros nos vamos, invitarlos a escuchar Sin Miedo al Éxito el día viernes a partir de las 7 de la noche y toda la programación de Alternativa que arranca de las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. Así que no se lo pueden perder. Y sobre todo recuerda algo importante, y es que si estás por descansar, de una feliz noche, si estás por cenar, de una feliz cena, y si estás por desvelarte en asuntos universitarios, estudiantiles, familiares, conyugales, laborales o de cualquier índole, que Dios te ampare. Estuvo contigo Jair Ramírez, Franklin Vázquez, y como dice Don El... te lo quité. ¿O lo vas a decir vos? Vas a ser Jessie Salazar, David Juárez, Astrid Tobar, Blanca Alicia Martínez y Esther Casasola. Y Elizabeth también dijo por ahí. Ay, está muy bien. Y Vale también estuvo por ahí. Ahí está. Muy bien, así que como dice Don Eloy. ¿Cómo dice Don Eloy, Franklin? Como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo